un debate importante sobre la otra alternativa desde el movimiento sindical que se construye para la protección efectiva de derechos, que es la de la sindicalización por rama de actividad. Es en ese sentido que hemos convocado, y aquí nos acompañan dos personas, Lenny Quirós e Isabel Vargas, que pertenecen a dos organizaciones sociales fundamentales en la historia del país y cuya historia puede ser precisamente lo que nos impulse a seguir trabajando alrededor de la forma del sindicato por rama de actividad. Presento en primer lugar a Isabel Vargas, mujer de izquierda, actual presidenta de la Unión Nacional de Educadores, es licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Educación Superior por la Universidad Central del Ecuador. Y presento también a Lenny Quirós, activista y defensora de los derechos de las personas trabajadoras remuneradas del hogar en el Ecuador. Es fundadora y actual secretaria de la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines, UNTA. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los presentes, a todos los que nos miran tras las cámaras. Bueno, pues este evento que lo estamos realizando el día de hoy se enmarca en un momento decisivo entre el neoliberalismo que intenta arrasar con nuestros derechos ganados en el fragor de la lucha, así como vender y arrebatarle al pueblo su patrimonio, como son las telefónicas, las hidroeléctricas y nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A lo largo de la lucha de los trabajadores por alcanzar mejores condiciones de vida, se da el sindicalismo por ramas de trabajo en nuestro país. Recordemos que la huelga solidaria se perdió y era una arma de los trabajadores para expresar un frente común contra el capitalismo. Largas jornadas de lucha desde su nacimiento ha tenido la clase obrera y los pueblos, en las que cada sector reivindica sus derechos, con un eje principal que es la independencia de clase. Una breve historia para ver lo que es la lucha de los trabajadores, cómo nació la Unión Nacional de Educadores. Creo que es menester recordarles que en el mundo, en 1917, triunfa la revolución del proletariado en una naciente Unión Soviética, la URSS, bajo la conducción de Vladimir Ilich, conocido como Lenin. El ejemplo de un gobierno de los trabajadores irradia al mundo. El mundo en lo económico asistía a los coletazos de la crisis de la post-Primera Guerra Mundial. En Ecuador, la caída del precio del cacao, principal producto que sostenía la economía nacional, determina una aguda crisis económica y social. En este contexto, en Ecuador, en 1922 se produce la movilización para mejorar las condiciones laborales y se dio una masacre a los trabajadores y al pueblo guayaquileño, que está recogida literalmente en la gran obra que es la novela Las cruces sobre el agua. Fruto de esta efervescencia y lucha popular, en 1932 se promulga el primer Código de Trabajo, que recogía los postulados liberales de la Revolución Juliana. Una sucesión de luchas han señalado el camino para que esta condición sine qua non para la victoria. En 1944 nace la Unión Nacional de Educadores, en medio del fragor de la gloriosa, hecho que marca un hito en el movimiento popular. Nacimos bajo el brazo la victoria de tener nuestra ley de escalafón y sueldos del magisterio, que nació también en 1944, luego de que 3 años atrás habían prácticamente cerrado todos los sindicatos, todas las organizaciones. Es decir, en 1944 es un triunfo de las organizaciones sociales. Por ello señalamos que la historia de la UNE corre de la mano de la historia del torrente de la lucha social de nuestro país. Los maestros, las maestras, sabemos las necesidades de la clase obrera, de los campesinos, de los pequeños comerciantes, de los sectores populares, porque en nuestras manos están los hijos, las hijas, los jóvenes. En ellos recae todo el peso de estas medidas neoliberales.
Ellos son el eslabón más débil y entonces, ¿cómo no luchar junto al pueblo, junto a los obreros? La UNE ha sufrido 3 intentos de disolución, pero ¿por qué razón? En 1944 nacimos con un postulado importante, que es defender la educación pública, laica, gratuita y de calidad. Ese ha sido nuestro postulado y que nos mantiene con 77 años de existencia. No nos hemos vendido a ningún gobierno de turno. Por eso es que siempre tratan de exterminarnos, pero no lo han logrado. El primer gobierno fue Carlos Arroyo del Río, luego la dictadura militar de Guillermo Rodríguez Lara. El 30 de mayo de 1977 ordenó disolverla, logrando convertirla en ilegal, pero al regreso de la democracia pudimos recuperarla. Rodrigo Borja nos quitó las alícuotas, Abdalá Bucarán quiso llevarse ya la administración del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. De allí pasamos al populismo desarrollista de Correa, la ilegalización de la UNE el 18 de agosto del 2016, ya que el correísmo quería la desaparición de las organizaciones o que éstas les sean obedientes a su condición política. No quería que éstas sean deliberantes y divide a los sindicatos, a las organizaciones sociales, creando desde los atrios de Carondelet organizaciones paralelas con financiamiento y con patente de corso. En el caso del magisterio, todos los rectores fueron puestos desde Carondelet, los directores distritales, los directores zonales, es decir, que al magisterio le tenían incluso bajo llaves las instituciones educativas, no podía ingresar absolutamente nadie si no era con permiso del señor rector. Entonces, de esa manera, no solamente se dio en este sector, sino en algunos sectores en donde obviamente que denunciábamos los actos de corrupción, en donde en el 2014, junto con las organizaciones sociales, rompimos ese hilo invisible y salimos a las calles, los trabajadores, los maestros, el pueblo, y ahí se demuestra que la organización, la unidad y lucha es el camino, porque coreábamos fuera Correa, fuera, y está fuera. Luego se coreaba preso, Correa preso, y ahora si no fuera porque está en Bélgica estuviera preso. Entonces, de esa manera, prácticamente nosotros siempre hemos buscado mejores condiciones laborales y en eso no hemos claudicado, no hemos perdido la esperanza. En época del correísmo nosotros logramos que los compañeros contratados puedan tener un sueldo igual que los maestros de nombramiento definitivo. Tuvimos algunas victorias, como es que sea la evaluación no punitiva, que nuestros compañeros jubilados puedan retirarse de sus lugares de trabajo. Había compañeros que ciegos o con cáncer terminal que tenían que ir a la escuela y seguir dando clases, logramos, es decir, a nosotros ese autoritarismo, el que nos hayan quitado la casa del maestro, que nos hayan quitado las alícuotas, no nos amilanó, sino al contrario, nos dio mucho más fuerza. En el tema de la Ley Orgánica de Educación, nosotros en marzo del año 2012, un año después de que se había publicado la reforma, no la reforma, sino la Ley Orgánica de Educación Intercultural, fuimos la primera organización que acudimos a la democracia directa, como es la iniciativa popular. Recogimos 75,000 firmas a nivel nacional y entregamos a la Asamblea Nacional. Lamentablemente, el primer mandatario tenía en sus manos los 5 poderes del Estado y tenía que haber pasado por el Ministerio de la Ley, pero no lo hicieron porque estaba ahí, obviamente, al frente del correísmo. Pero nosotros no nos quedamos ahí, insistimos
insistimos y en el 2018 logramos ingresar nuestra propuesta. Logramos ingresarla nuevamente y con una asamblea más democrática logramos ganar razón en el debate, acudimos a todas las mesas, ganamos razón y es así que con Moreno se ejecutó la ley orgánica. Y obviamente que ya venían voces a decir que esa ley era inconstitucional. Y esas voces venían del presidente actual, del presidente Lasso. Algo que hay que destacar, que estas luchas, estas victorias no vienen solas, vienen acompañadas. En el 2019 hicimos el levantamiento popular indígena y de los sectores populares y eso fue una clarinada justamente para que nosotros podamos continuar incluso en la Asamblea Nacional presentando estos cambios, estas reformas. En el 12 de agosto, el 20 de mayo se denuncia, hacen una demanda de inconstitucional a la ley orgánica. Y desde el gobierno se intimida a los 9 jueces para que se le declare inconstitucional a toda la ley. La idea, a todas las reformas, la idea era declararlo a toda la reforma. Tal es así que el secretario jurídico de la presidencia manifestó: pido a los jueces que se declare inconstitucional, caso contrario será una raya más al tigre y no será ejecutada. Lo dijo en audiencia pública en la Corte Constitucional. Ante esto, nosotros junto con los maestros, con la comunidad educativa, con todas las luchas que es las plazas, las calles, nos dicen que presentemos propuestas, nosotros tenemos las propuestas, pero junto a la propuesta tiene que estar la protesta. Y hubo pues una protesta elevada, 32 días de huelga de hambre. En 14 provincias con 158 docentes, entre padres de familia y la juventud. A nivel internacional, las organizaciones sociales fraternas, el Frente Unitario de Trabajadores, el apoyo del sindicalismo realmente tuvo mucho peso. Y es así que la Corte Constitucional, al verse arrinconada, declaró constitucional y en plena vigencia la ley orgánica. Sobre la equiparación salarial y sobre la jubilación de 30 años sin límite de edad, son temas que hay que subsanarlos, pero hay que tomar en cuenta algo: no fueron declarados inconstitucionales. Por lo tanto, es un derecho que nosotros lo hemos ganado, todavía tenemos que subsanar muchas cosas y con estas reformas no solamente ganaron los maestros, ganó el pueblo, porque ahí dice claramente la obligación de aportar el 0.5% para educación hasta llegar al 6% del PIB. Y invertir en educación es la base fundamental para la reactivación económica. Es la base fundamental para la reactivación económica, pero de los 17 millones de ecuatorianos, no de un grupito de 20 empresarios que han pescado a río revuelto en medio de la pandemia. Aquí vale destacar la solidaridad sindical, esa hermandad que tenemos, porque gracias a eso, nosotros en el tiempo que nos retiraron los bienes, nos quitaron la vida jurídica, las alícuotas, el fondo de cesantía, que es del magisterio, se llevaron a administración. Hubo esa solidaridad no solamente aquí en Ecuador, sino que junto a la clase obrera fuimos a la Organización Internacional del Trabajo. Desde ahí se emitió un exhorto que no lo quisieron cumplir, pero sin embargo por esa organización, por esa unidad que se demuestra fuerza, logramos hacerlo y pudimos recuperar. Hemos recuperado bienes, no en la cantidad que dejamos, pero lo hemos recuperado y esa es una victoria para el magisterio y una victoria para el pueblo ecuatoriano. Entonces yo lo que quiero concluir que la historia es necia y la historia siempre nos recuerda
que la unidad, organización y lucha es el camino de victorias y de la liberación de los pueblos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por invitarme a compartir un poco de lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, la UNTA es jovencita, como digamos, desde el 2018 tiene su vida constituida, como decir, legalmente, pero comenzamos desde el 2015 a construir, a elaborar estatutos, y fue una gran lucha para que nos acepten porque no nos querían aceptar, ¿no? Pero antes de pertenecer a la UNTA, nosotros tenemos un recorrido con una asociación más de 25 años luchando por las trabajadoras remuneradas del hogar. Y esta lucha, nosotros siempre nos acercábamos a los sindicatos, pero los sindicatos nunca querían ver como un potencial que deberían de tener esa bandera y coger esa bandera de lucha de las trabajadoras remuneradas del hogar, porque nosotros, la diferencia de los sindicatos, ellos trabajaban con los contratos colectivos, que son, los sindicatos están formados por 30 trabajadores y un solo empleador, y la diferencia de nosotros era que nosotros éramos 30 trabajadores y 30 empleadores. Entonces, cada uno teníamos un empleador. En unas casas habían hasta 4 trabajadoras, pero eran excepcionales casas que tenían 4 trabajadoras remuneradas del hogar. Entonces, se nos hizo bien difícil, pero cuando las cosas se nos pone complicadas y como la mayoría de nosotros éramos mujeres y como las mujeres nunca nos damos por vencidas, ni cuando las autoridades nos decían, ustedes no tienen derecho, cuando nos acercábamos al Ministerio de Trabajo y nos decían, ¿quién les ha dicho a ustedes que ustedes como trabajadoras del hogar tienen? Y la verdad que el trabajadora del hogar fue una lucha también para que hoy nos reconozcan como eso. ¿Quién les ha dicho que las empleadas domésticas tienen derecho? Ustedes están equivocadas. Íbamos con abogados, íbamos con gente preparada y esa era la respuesta de la subsecretaría en Guayaquil que comenzamos, siempre nos decían, pero nosotros decíamos, bueno, si nosotros tenemos que comenzar esta lucha, tenemos que seguir adelante y nosotros sí tenemos derecho. Comenzamos a leer, compañeros, no que nos ayudaban, y al final dejamos a un lado los sindicatos. Y por eso yo cuando nos presentaron, cuando íbamos a construir, estábamos haciendo los estatutos y nos dijeron, ustedes tienen que ser un sindicato. Entonces nadie de nosotros quería ser un sindicato, compañeros, nadie. Porque nosotros decíamos, bueno, mejor seamos una asociación nomás, pero cambiemos los estatutos de otra forma, ¿no? Porque el sindicalismo, nosotros decíamos, no nos brinda eso. Cuando conversamos ya con el compañero de la CEOL, con el compañero Ángel, con la compañera Marcela, nos hacía ver que íbamos a tener otra forma, nos hizo ver otra forma de sindicalismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí comenzamos a formar esta organización que, como dicen, no podíamos hacerlo a través de la sindicalización porque decían que eran los contratos colectivos y todo lo demás. No podíamos hacerlo, pero lo logramos en el Ministerio de Trabajo por lo que decía el compañero, porque nos dijeron, bueno, por ramas de trabajo, como decir, rompimos ese esquema y aceptaron que la Unión Nacional de Trabajadoras y Afines sea un sindicato. Nos fuimos y somos ahora un sindicato. ¿Qué nos ha ayudado estos compañeros? Porque yo ahora he conocido a muchos compañeros, los compañeros han conocido de la Unión Nacional y aquí hoy veo muchos de nuestros compañeros, hemos ido construyendo junto con ellos, hemos ido elaborando propuestas y esa propuesta de la Unión Nacional nos ha ayudado a construir muchas cosas. ¿Qué hemos construido? La Unión Nacional ha construido la mesa interinstitucional que era de donde están los funcionarios, donde nosotros en esta pandemia pudimos desde ahí trabajar y decirles a las autoridades, esto está pasando. Y por eso es que yo les digo, no importa que esté un gobierno así no nos quiere escuchar, pero si nosotros, los sindicalistas, hombres y mujeres, estamos unidos, podemos hacer fuerza.
y podemos cambiar la mentalidad de ese gobierno que no quiere escucharnos. Pero si estamos dispersos, tengan la seguridad que nadie nos va a escuchar, así sea uno que tenga, igual que comparta con nosotros, si nosotros no estamos unidos. A decir, esta es una sola persona, no está unida, no tiene ninguna fuerza, ¿para qué yo le voy a escuchar? Pero nosotras aquí, donde ustedes nos ven, nosotros veníamos a la asamblea, no veníamos una, veníamos 80. 80 mujeres veníamos ahí a la asamblea a que se nos apruebe el convenio 189. Y el 189 lo logramos a pulso. Y lo logramos ahí en la asamblea con 80 mujeres que veníamos de todas las provincias. Logramos en esta pandemia el 190. Lo logramos, que era imposible. Muchos decían que no lo íbamos a lograr, pero por eso hacíamos lobby con los asambleístas. Le decíamos por qué era importante, porque el 190 no es solamente beneficio para las trabajadoras remuneradas del hogar, era para todos los trabajadores, hombres y mujeres, y no lo veíamos así. Pero tuvimos que hacer campaña de lo que yo les digo, hoy nuestra propuesta de código laboral, eso es lo que tenemos que hacer. Ver que este código es importante para todo y cada uno de los trabajadores. Para nuestros hijos, que al final ellos también van a ser trabajadores y van a beneficiarse. Por eso la Unión Nacional de Trabajadoras siempre sigue luchando. Nos hemos ido con la central sindical como es la CEOL. ¿A dónde nos fuimos nosotros para que aprueben el 190? A Ginebra, a estar ahí diciendo que por qué era importante que este convenio se apruebe. ¿Pero por qué lo logramos? Porque estábamos juntos, porque estábamos unidos, porque estábamos una sola fuerza. Y por eso es importante, compañeros, que veamos los que no están sindicalizados, que se sindicalicen. Si nosotras no hubiésemos estado sindicalizados, hubiese sido un devastador para nuestras compañeras. Porque el estar sindicalizada fue que nos dio fuerza, nos conocían y nos pudieron ayudar y darnos la mano. Porque muchas de nuestras compañeras se quedaron sin salario. Muchos de ustedes quizás fueron a su casa y tuvieron un salario, pero las compañeras trabajadoras sencillamente las mandaron a su casa sin salario, sin ninguna remuneración. Y quedarse en una casa encerrada con 4 hijos es difícil. Nosotros, por estar organizada, recibimos ayuda y apoyo de canasta, recursos económicos para nuestras compañeras. Tuvimos una red de mujeres que tuvimos red de apoyo en psicología, en salud, porque ningún doctor nos quería recibir, nadie, no había ni un centro de salud, no había nada. Y eso, en la sororidad, no solamente de mujeres de aquí del Ecuador, doctora, internacionalmente se formó esa red, pero porque estábamos organizadas. La sindicalización es algo muy importante. Y este aprendizaje que nosotros tuvimos en Ecuador, que comenzó la pandemia severamente, fue lo que ayudó a mi persona a fortalecerme y poder, a través de la Colactrao, que soy parte y dirigente también, que es la Confederación Latinoamericana y del Caribe de las Trabajadoras del Hogar, yo pude de esa manera ayudar, apoyar, compañeros, porque en estos momentos había que apoyarnos de todos los lados. Pude apoyar por la experiencia y decir qué podemos hacer cuando otros países también comenzaron con la misma forma de llegar la pandemia allá. ¿Qué podíamos hacer? Entonces, este aprendizaje, estas vivencias que hemos vivido, ¿qué podemos hacer? No solamente, digamos, luchar por derecho. Sí, luchamos por derecho, pero también nos ayuda a ser solidaria, a comenzar a ver qué más podemos hacer, qué otras cosas fuera de los derechos, solo de plantearnos cosas, qué más desde nuestro sindicato podemos lograr. Logramos una red de comunicación, donde a través de eso podemos ahorita en estos momentos tenemos 18 compañeras comunicadoras que pueden pararse en una radio y hablar lo que no sabíamos. Compañeras de Bolivia que no sabían, compañeros ni siquiera leer y escribir, ahora manejan redes, ahora manejan programas educativos, donde a través de esos programas ellos pueden decir cómo pueden hacer para no caer con el COVID.
Todo eso hemos hecho las trabajadoras del hogar a través de Ecuador y a través de esta unión nacional, a través del sindicalismo. Y quizás muchas cosas se me escapen de las cosas que hemos hecho. En estos pocos tiempos hemos caminado y hemos andado. Y el conocerlos ahora a ustedes, el que son también partícipes, nosotros decimos ustedes son cómplices, son nuestros aliados. No los vemos como unos cooperantes, nosotros tenemos otros cooperantes, son nuestros aliados, son nuestros compañeros que han escuchado no hacer lo que dice el cooperante. Nosotros no aceptamos lo que dice el cooperante, es lo que realmente necesita nuestro gremio, que es lo que queremos hacer. Y eso es lo que nos ha ayudado a crecer y eso es lo que nos ha ayudado a fortalecernos y yo creo que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tenemos que seguir en la sindicalización, pero no ser egoístas, siempre pensar en los demás. El día que pensemos en los demás y verá que se nos abren puertas, porque eso nos ha ayudado a nosotros como Unión Nacional a abrirse nuestras puertas y las autoridades a hablarles claro, porque yo creo que yo siempre les he dicho, la autoridad es pasajera, la autoridad está en este momento y mañana no está. Entonces ellos tienen que trabajar y hacer lo que les corresponde en el momento que ellos están. Hacer lo que les corresponde es el trabajar. Muchísimas gracias también, Leni, por el testimonio que creo que nos habla y nos grafica de cuerpo entero varias de las virtudes del sindicalismo. Internacionalismo, solidaridad sindical, cómo finalmente se lucha no solo por uno, sino se lucha por los otros, por las otras, por les otros. Dicho esto, quisiera, por favor, Mabe, si me puedes ayudar, con una presentación para compartir que finalmente esas experiencias históricas nos abren la puerta para pensar, dar la vuelta, a decir cómo hacemos con el sindicalismo. Esas dos experiencias no son las únicas, seguramente los compañeros y compañeras sindicalistas conocen otras que han funcionado. En el panel también está invitado el compañero David Almeida de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, que lamentablemente no nos pudo acompañar por una emergencia médica, pero que es otra experiencia que nos habla de estas formas de organización. En esta oportunidad yo quisiera compartir la razón por qué presentamos estas iniciativas, por qué acompañamos esto y cómo se relaciona con lo que estamos trabajando desde la Fundación Friedrich Ebert Stiftung aquí en Ecuador y cómo además estamos pensándolo hacia futuro. Cómo este evento finalmente es un evento de cierre de esta primera fase que esperamos que siga extendiéndose más adelante. Entonces, ¿por qué la sindicalización por rama en Ecuador? Y la he titulado así, una alternativa para la defensa efectiva de derechos laborales. Siguiente, Mabe, por favor. Justamente con esta experiencia histórica, y que para mí es especialmente apasionante porque yo soy historiador, y estar en este espacio a mí me llena de historia porque son experiencias vivas de la historia del movimiento sindical, se relaciona también con algo que ha pasado recientemente, y fue la sentencia del caso Astag en mayo de 2021. Que es la condición de posibilidad para que la experiencia que nos ha comentado, por ejemplo, Leni, para el caso especial de las trabajadoras remuneradas del hogar, puede ser algo también replicable para otros sectores del trabajo. Sabemos que en el Ecuador el sindicalismo se ha dado principalmente con la forma del sindicato de empresa y que desde las reformas de inicios de los 90 es difícil, pensando una estructura del trabajo integrada sobre todo por micro, pequeñas y medianas empresas, constituir un sindicato, porque son espacios de trabajo que no llegan a tener los 30 trabajadores mínimos que se necesita. Sin embargo, la experiencia histórica, junto con esta sentencia específica del caso Astag, se abre como una ventana de oportunidad para el fortalecimiento del sindicalismo en el Ecuador, ¿no? Siguiente, Mae, por favor. ¿Cuáles son los contenidos esenciales de la sentencia? Y aquí lo voy a resumir en 6 puntos específicos, que es de esta sentencia de mayo del 2021. Primero, dejar sin efecto el oficio ministerial y recurso extraordinario que evitaba que la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos ASTAC sea registrado como una organización sindical de rama. Se ordenaba también el registro correspondiente de esta organización. Mandaba que el Ministerio del Trabajo ofrezca disculpas públicas, seguimos esperando estas disculpas públicas, que se publique la sentencia en los canales oficiales del Ministerio, otra cosa que seguimos esperando, pero sobre todo 2 puntos que son los que abren esta ventana de oportunidad. Primero,
mandar a que se expida, mandar a que se expida la reglamentación correspondiente que norme la sindicalización por rama de actividad. Y en último lugar, garantizar que el ministerio no restrinja ni limite en el futuro registros de organizaciones sindicales de esta naturaleza. Esta, que me explicaban mis compañeras abogadas, cuyo trabajo fue el que hizo posible esta sentencia luego de 7 años de litigio, es su trabajo, me explicaban que esto además tenía un carácter, jurisprudencial, ¿no? Generalizante, ¿no? No es simplemente para el caso de Astac, sino para otros sectores y de rama de actividad. Y esta es la ventana de oportunidad extraordinaria que nos mueve a decir, bueno, tenemos que trabajar por el sindicalismo de rama en Ecuador. Por favor, Mabel, la siguiente. Así nace esta iniciativa, Sindicalización por Rama en Ecuador, hashtags, Sindicalización por Rama, EC o Ecuador, que nos mueve a pensar 3 objetivos específicos. Primero, acompañar a asociaciones diversas que vean en la sindicalización por rama de actividad una posibilidad para la ampliación de los derechos laborales. Y pensar una cosa, que la ampliación en el sindicalismo por rama no solo nos da la oportunidad de ampliar derechos laborales, sino de ampliar el piso general de protección social para todos los ecuatorianos y ecuatorianas y las personas que residen en Ecuador. En segundo lugar, como otro objetivo, construir un reglamento y o proyecto de reforma al Código del Trabajo que norme este sindicalismo por rama de actividad en Ecuador. Porque sabemos que no es de interés del Ministerio de Trabajo dar paso a esta reglamentación. Como lo decían, el Ministerio de Trabajo prácticamente parece ser el ministerio de la patronal. Por eso, las compañeras del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo están construyendo este reglamento, esta reforma, para que el ministerio no tenga otro pretexto de decir, es que no hay cómo. Principalmente las compañeras lo están construyendo y lo van a exponer más adelante. Y en último lugar, como un objetivo fundamental, que está muy relacionado a lo que se había hablado respecto al Código del Trabajo, la necesidad de difundir, pensar en la difusión y promoción de la forma asociativa del sindicalismo por rama de actividad entre diferentes sectores de trabajadores que ya están organizados y trabajadores y trabajadoras que todavía no se encuentran organizados. Estos 3 objetivos movieron la iniciativa durante estos meses y nos han dado fruto, que tal vez si lo vemos en el largo plazo podemos decir son frutos humildes, pero que con la ayuda de todos y todas, todos podemos construir y fortalecer estos resultados. Por favor. Esto no sería posible sin el apoyo de aliados fundamentales. Y uno de ellos es el Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo. Sin el trabajo de las abogadas y abogados del centro, esto no sería posible. Es son un conjunto de personas profesionales que con trabajo profesional y militante hacen posible todo esto. Y los compañeros y compañeras de la CEOCEL conocen también su trabajo con la propuesta de Código Orgánico del Trabajo. Y también con aliados cuyo trabajo ha hecho posible este encuentro en este momento. Y aquí está Miri Laura Perdomo, muchas gracias por toda la ayuda en este evento y esperamos seguir colaborando en el futuro. Y también la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, que es la organización que también convoca este espacio y también esperamos poder seguir colaborando más adelante. Porque finalmente no podemos construir si no lo construimos entre todas, todos y todos. Necesitamos el apoyo y pensando precisamente este principio incluso de solidaridad sindical. ¿Cuáles han sido los resultados que hemos logrado hasta este momento? Tener los talleres que ahorita han dado pasos sustantivos para la constitución del Sindicato de Trabajadores de los Ecosistemas de Territorios Marinos Costeros Ecuatorianos. Los compañeros, principalmente de SECONDEM, junto con asociaciones de trabajadores del camarón, pescadores, chinchorreros, cangrejeros, acompañamos sus procesos y en este momento tuvieron ya creo que la 3ª asamblea para la constitución de este sindicato de rama en la costa ecuatoriana. También estaban invitados, lamentablemente me llamaron en la mañana porque tuvieron también una emergencia médica y no nos pudieron acompañar, los compañeros Marianelli Torres y Líder Góngora. Por favor. También hemos acompañado el proceso de Astac y estas son unas fotografías de la asamblea en la que se designó y se eligió democráticamente el comité ejecutivo del sindicato para seguir aportando y acompañando hasta que la sentencia sea efectiva.
Recientemente, el trabajo que hicimos, que acompañamos junto con la Asociación Ecuatoriana de Técnicos Cinematográficos, que están dando pasos sustantivos hacia la constitución del Sindicato de Trabajadores Audiovisuales del Ecuador, que es un ejemplo bien interesante porque nos permite ver que finalmente los sectores intermedios, las profesiones liberales, ¿no?, por hablar en general, también pueden sindicalizarse. Es lo que decía en los espacios de trabajo la compañera Alicia Herrera el día de ayer. Es también dar un paso para decir, nosotros sí, hacemos trabajo artístico, sí, hacemos trabajo autónomo, pero sobre todo, más que artistas, más que emprendedores, más que trabajadores autónomos, somos trabajadores. Y esa identidad nos ayuda a identificarnos, a construir colectivamente. Y el último taller que acompañamos, que fue el día domingo pasado, con los compañeros de FENASPE, los trabajadores de la seguridad privada que también nos acompañan en este espacio, ¿no? Otro de los sectores cuyas condiciones de vida muestran la precarización de la vida y cómo la organización es condición fundamental para el mejoramiento de la vida de todos, todas y todes. Sin embargo, también tenemos otras cosas que esperamos que ya prontamente sean difundidas y son estos boletines informativos que están en español, inglés y alemán, que van a ser difundidos porque es importante, nuevamente pensando en la solidaridad sindical y en el principio del internacionalismo, tener el apoyo de organizaciones dentro y fuera del país. Estos boletines nos sirven para informar la importancia de la sentencia, la importancia de la sindicalización por rama y la importancia de lo que esperemos seguir construyendo más adelante. Y también las publicaciones, unas ya la tienen ustedes en el kit de trabajo que le hemos entregado, es una publicación escrita por el compañero casi abogado, Gabriel André Otero Trujillo, que en su trabajo, bajo el formato de análisis, está lo sustantivo de esta propuesta de análisis de sindicalización por rama de actividad en Ecuador. Revisión histórica, revisión a la sentencia, las posibilidades para la sindicalización de trabajadores autónomos. Es el documento casi manual que nos va a servir para seguir trabajando más adelante y que está a punto de salir el trabajo ilustrado por aquí el artista que nos acompaña, Axel Rogel, de sindicalización por rama, que nos permite construir un instrumento mucho más pedagógico para esta práctica, esperamos, cruzada por la sindicalización en el Ecuador, que esperamos que pueda continuar el próximo año. Y cómo no, este evento que nos convoca en esta ocasión, nuevamente, que ha sido posible gracias al apoyo mancomunado de varias organizaciones, que nos ha puesto a conversar a diferentes personas de diferentes lugares del país y con diferentes experiencias. Qué importante es encontrarnos, porque finalmente en el encuentro nos reconocemos como trabajadores, como trabajadoras. ¿Qué es lo que falta? Y que ya en breve lo presenta la abogada Silvia Bonilla y también lo va a poner en contexto latinoamericano la abogada también Mirilaura Perdomo. Es todo lo de la sindicalización a nivel regional y también la propuesta que estamos haciendo, que está haciendo el centro con su experticia sobre esta normativa que hace falta, lo que el ministerio no quiere hacer y nosotros le vamos a dar haciendo finalmente y vamos a impulsar para que este espacio de trabajo pueda ser posible. Finalmente, y quería cerrar la exposición con esta maravillosa ilustración también de Axel, que muestra en gráfica lo que queremos construir. Es un espacio donde está la sindicalización por rama de actividad en Ecuador, que nos muestra cómo finalmente trabajadoras y trabajadores podemos encontrarnos en nuestra condición de trabajadores finalmente. Cómo desde el trabajo agrícola, el camarón, la pesca, el abacá, la actividad bananera, la actividad cinematográfica, los docentes, el magisterio, las economías de plataforma, todos los espacios finalmente coincidimos y esperamos precisamente que esta iniciativa sea posible. Y únicamente va a ser posible si contamos con el apoyo de todas, todos y todes. Así que este camino que comienza con la historia y que se concreta y que sigue alimentándose con las vivencias de cada uno, de cada une, esperamos que siga fortaleciéndose y con el trabajo pueda seguir adelante. Muchas gracias.